Antes de entrar en materia, un par de comentarios que creo que son obligatorios, ¿no? Y es pues insistir en mi llamado al gobierno nacional a que entienda que paros o movilizaciones como las del día de ayer, más que menospreciarlas como sale hoy a hacer el presidente de la República, debieran ser atendidas con toda atención y con todo respeto para llegar a una conclusión que es obvia, ¿no? Si hay miles de compatriotas, de gentes buenas, honradas, trabajadoras, saliéndose de sus predios a las carreteras o a las plazas de los pueblos a donde puedan estar para reclamar contra la política agraria oficial, lo menos es reconocer que esa política agraria oficial no solo no les resuelve los problemas a la gente, sino que además se los complica. O sea, lo demás es una especie de autismo cínico, ¿no? Sí, pensar que la gente se sale a las carreteras porque son unas especies de cretinos que no entienden dónde están sus intereses y que hay unos satanes que manipulan a esos compatriotas, pues por supuesto que eso no es serio, pero lo que es más grave, eso no lleva a la solución y a la atención de los problemas, y este problema agrario, cuánto me temo, va a seguir complicándose. En ese sentido, yo expreso nuevamente mi solidaridad con quienes reclaman la del polo, pero al mismo tiempo llamo al gobierno a que atienda esto con rigor y con seriedad. Lo segundo que quiero mencionar antes de entrar en materia es comentar, y le voy a dar a los congresistas de la Comisión Quinta el artículo que publicó en El Espectador el domingo pasado el doctor Bejarano, Ramiro Bejarano, en el periódico El Espectador. Lo cito porque él es un alto conocedor como abogado en ejercicio y como profesor universitario de estos temas sobre qué deben contener los registros de los bienes. Y cita él no sé cuántos casos, me estoy refiriendo al debate de la semana pasada de las violaciones a la ley en la compra de predios campesinos que no se podían comprar. Y entonces el doctor Bejarano cita una serie de casos en los cuales no está apuntado en el certificado de libertad de tradición ciertas reservas. Y él advierte que aun cuando no esté apuntado, esas son realidades de ley que tienen que cumplirse, que fue lo mismo que yo dije en el debate y que negó con astucia el señor superintendente Vélez, superintendente de notariado. Hizo el show de romper un papel, ¿no? En ese sentido el tiro de Bejarano es perfecto, ¿no? Porque Bejarano, después de analizar las cosas con toda su autoridad, dice que cuando él vio al superintendente Vélez rompiendo ese papel, pensó que lo que estaba rompiendo era el título de abogado. Yo pienso que eso le cae perfecto al superintendente Vélez, porque hasta yo, que no soy abogado, sé muy bien que hay muchas cosas que no se registran en los títulos y que sin embargo tienen que cumplirse. Por último, también aprovechar este debate antes de entrar en materia para nuevamente llamarle la atención al gobierno sobre el maltrato del que está siendo víctima el municipio de Montelíbano, a quien le han quitado, a mi juicio, de manera ilegal unos derechos sobre unas regalías que ya estaban causadas. Y en ese sentido tiene razón el alcalde de Montelíbano. Aquí lo veo entrar el doctor Calle cuando viene reclamando que esos dineros pues le pertenecen a su municipio, que tiene mil necesidades, y yo agrego que pienso que lo que se está haciendo con Montelíbano es una especie de retaliación, porque ese municipio en buena hora pues ha señalado que estos contratos no son buenos contratos. Bueno, entremos ya en materia. Hoy vamos a hablar del tema de la renovación o del nuevo contrato, llamémoslo así, entre el gobierno nacional y la BHP Billiton, que es la dueña de Cerro Matoso. Antes de entrar en materia, recordar esto: esa empresa es una empresa promovida por la acción del Estado colombiano. Esa empresa es una de las primeras víctimas de la privatización en Colombia, y ahora que estamos en el disparate de la privatización de Isagen, nos sirve recordar qué pasó con Cerro Matoso. Cerro Matoso era casi en el 50% de propiedad del Estado colombiano y se creó por la acción del Estado colombiano. Pero en el año de 1993, en el gobierno de César Gaviria, en un acto en Miami muy sonado, el doctor Juan Manuel Santos, en ese entonces ministro de Comercio, anunció que habíamos entrado en la ola de las privatizaciones. Luego viene haciendo actos de mal gobierno el doctor Santos desde bastante antes de llegar a la dirección del Estado, y decidieron privatizar a Cerro Matoso. Y sucedió lo que muchos venimos advirtiendo en todas las privatizaciones, es que empezó por una privatización a menosprecio, senadora Nora García.
Aquí tengo como el editorial de Portafolio de marzo de 1997 señala que los estudios del IFI, que era la entidad del Estado en ese momento que tenía que ver con estas cosas, más los estudios de una firma llamada Warburg, señalaron que esa empresa, lo que vendía pues el Estado colombiano en Cerro Matoso, valía entre 230 y 300 millones de dólares. Y el gobierno nacional la vendió en 180 millones de dólares. Un reclamo de Portafolio, repito, del editorial de Portafolio, y advierto que en esos días ni siquiera existía el Polo Democrático Alternativo, y que por ese entonces, como ahora, Portafolio era un diario muy cercano, como sabemos, al gobierno, a los gobiernos nacionales. O sea que esta historia de Cerro Matoso empieza bien mal, empieza con un detrimento importante del patrimonio público por la vía de la privatización. Bueno, intentemos explicar esto para que se entienda bien. Los dos primeros contratos, los que tienen operando a Cerro Matoso, son dos contratos, el 866 y el 1727, que son contratos de hace bastantes años. El 100% del níquel que se saca de Cerro Matoso, del ferroníquel, es de esos dos contratos. Y esos dos contratos en 600 hectáreas, me dicen aquí bien, y esos dos contratos vencieron, o vencían, si se hubiera cumplido con la ley, vencían el año pasado, en septiembre del año pasado, y todos esos bienes debían regresar a la nación. Cuando se entraron en el cuento de privatizar a Cerro Matoso, empiezan a suceder cosas bien interesantes. La decisión, ya leí, anunciada por el doctor Santos, de privatizar a Cerro Matoso es del año 93, 1993. No por casualidad, en el 96, de manera absolutamente innecesaria, que no obedecía a nada, digamos, que fuera parte de ese contrato, el Estado colombiano firma con BHP Billiton otro contrato, el tercero, el 051. Y una vez firmado ese contrato, después es que se privatiza Cerro Matoso. Es evidente entonces que este contrato 051 del año 96 estaba preparando el terreno de la privatización. ¿De qué manera? De la manera de buscar, y lo voy a enfatizar a todo lo largo de mi intervención, de que los dos contratos primeros no revertieran como estaba ordenado en el 2012, sino que mediante una astucia ilegal a través de ese 051, absolutamente innecesario ese contrato como no fuera, para hacer la prórroga, debían revertir el año pasado. ¿Qué es lo que dice ese contrato 051? Que ese contrato, digamos, agrupará los dos contratos anteriores y que el 051 no termina en el 2012, sino que termina en el 2029, con alargue posible hasta el 2044. Pero quiero enfatizar en esta idea, señor ministro, es clarísimo que la única función del 051 es apropiarse de esos dos contratos y prolongar de manera ilegal una prórroga que no podía hacerse. Ese es todo el misterio de este asunto. Todavía hoy el 051 no ha producido un gramo de níquel. Todavía hoy el 051 está en etapa de exploración, ni siquiera está en etapa de explotación. Todavía todo el níquel lo producen los otros dos contratos. Todavía el 95% de las reservas totales está en manos de los otros contratos. Y este nuevo contrato ilegal que ustedes acaban de firmar, ministro, le alarga la exploración hasta el 2020, porque terminaba en el 2016 o en el 2015, le alarga el 051 la exploración 4 años más para seguir con la pantomima de que van a explorar. Y es evidente que ese contrato 051, si algún día se explota el inicial, el tercero del que estoy hablando, pues entraría en operación, doctor Barguil, por allá en el 2030 o 35, una cosa así, porque antes no hay ninguna posibilidad. Entonces, quiero insistir, esto empieza con este hecho gravísimo, a mi juicio doloso, delictivo, con el propósito de alargar o de generar unas prórrogas de unos contratos que estaban expresamente prohibidas por la ley. Cuando estas cosas se hacen, decían que no había prórroga. O sea, decían que los contratos terminaban en el 2012, los dos primeros contratos, decían eso, lo decían
el decreto 805 de 1947, la ley 60 del 67, la 20 del 69, el decreto 1275, el artículo 45 del decreto 805, o sea, todas las normas vigentes al momento de hacerse estas astucias de las que estamos hablando, prohibían que esos contratos se prorrogaran. Y el gobierno nacional en ese entonces se inventa, repito, esta argucia jurídica para generar una prórroga no solo inexistente, legalmente inexistente, sino por completo innecesaria, porque repito, el 051, esta es la hora en que no le ha producido un gramo de níquel a Colombia, ni a nadie. Esta es entonces la primera afirmación que estoy haciendo. Todo esto empieza como un proyecto de privatización y como un proyecto calculado para violar la Constitución en la ley en beneficio de unos inversionistas extranjeros. Aquí lo que hay es una flagrante violación, hubo en ese momento, de las más elementales normas de la moralidad administrativa. Sí, porque mediante, repito, argucias, lo que hacen es producir esa prórroga de esos dos contratos, iniciales. Pero bueno, además de que ese contrato 051 era ilegal, o es ilegal, y en ese momento era ilegal, el contrato además era descaradamente leonino. Yo tengo la teoría de que detrás de ese contrato 051, como de otros tantos en Colombia, uno no puede interpretar las cosas sino de dos maneras: o los firman unos imbéciles, unos minusválidos mentales, o unos corruptos. Y yo pues no creo que nadie llegue a la cúspide del Estado porque sea minusválido mental, eso tampoco lo creo, no voy a menospreciar así a mis contradictores, entonces las opciones que realmente quedan no son muchas. ¿Por qué digo esto? Porque ya he explicado la flagrante violación de la ley, pero además voy a decir otra cosa. ¿Qué quiere decir revertir? Y esto es muy importante que los colombianos entiendan bien. Revertir quiere decir, y eso debió haber sucedido en septiembre del año pasado, revertir quiere decir que todos, o casi todos, los bienes de Cerro Matoso, los bienes de Billiton, o sea, todo lo que hay allí, tenía que pasarle gratuitamente a la nación colombiana. Eso es lo que quiere decir revertir, o sea, que estamos hablando de cosas que valen la pena. Esos activos, dice el gobierno, valen 1.3 billones de pesos, o sea que en cierto sentido lo que pasaba en septiembre del año pasado es que todos esos equipos, esos hornos, esa maquinaria, todo lo que hay ahí pasaba a propiedad de la nación. Luego la nación quedaba con la posibilidad de ganarse todo lo que se estaba ganando Billiton en el negocio de Cerro Matoso. Entonces, la prórroga esta ilegal de la que estoy hablando, lo que hacía era que lo que le tenía que regresar a la nación no le regresara. O sea, estamos hablando de cosas mayores, y no le regresaran las utilidades de esos bienes. Pero bueno, no contentos con eso, entonces, ¿qué dice el contrato 051? Ese contrato tramposo, quiero enfatizar, calculado para defraudar el interés nacional. ¿Qué dice? Que la nación colombiana quedaba obligada a alquilarle a Cerro Matoso, es decir, a los extranjeros, todos esos bienes, 1.3 billones de bienes, quedaba obligada a alquilárselo por una suma, y esto lo reconoce la Agencia Nacional de Minería, que después de los cálculos, para no hacerme largo, por 3.900 millones de pesos al año. O sea, unos bienes que producían utilidades por 344.000 millones de pesos a Cerro Matoso. Esas son las utilidades promedio en los últimos años que se ha ganado Cerro Matoso, los extranjeros allí, 344.000 millones de pesos se le alquilaban a esa empresa por 3.900 millones de pesos. Si esto no es defraudar el patrimonio público, entonces yo pregunto, ¿qué diablos es defraudar el patrimonio público? Bienes por 1.3 billones, estoy repitiendo, se obligaba al Estado colombiano a alquilarlos por 3.900 millones de pesos. Eso es el 0.29% anual. Anual. Y esto lo firmó el Estado colombiano. Entonces también por esto dijimos, y no lo dije yo solo, lo dijimos casi todos los miembros de esta comisión y de otras, digamos, comisiones del Congreso, dijimos, eso es ilegal y es leonino. Es contrario al interés nacional. Para ilustrar un poco
¿Cómo es de leonina esta suma de la que estamos hablando, estos 3.900 millones contra unos activos de 1.3 billones de pesos? Claro, esto aquí se vuelve un poco una discusión en cuánto se alquilan esas cosas, ¿no? Bueno, en mi oficina hicieron un ejercicio, o sea, si uno lo compara contra, digamos, alquilar cosas como un apartamento o una cosa así, pues estamos hablando de unos descuadres absolutamente, digamos, escandalosos. Pero entonces nos ha dicho el gobierno, no, eso no se puede comparar así. Entonces, pues hicimos otro ejercicio para dar ideas. Y se averiguó a cómo se alquila la maquinaria en Canadá, ¿sí? Maquinarias, digamos, de la Asociación de Constructores de Carreteras, que puede dar alguna idea, taladros, herramientas, equipos, ¿cierto? Y entonces lo que dicen es que hay varios rangos de alquiler de equipos. Un rango posible, el mínimo es al 6.7% anual. Bueno, si se hiciera así la operación, le daría al Estado colombiano por lo menos el alquilarle pues sus activos a Cerro Matoso, daría unos 90.000 millones de pesos al año y el contrato decía que se alquilaba por 3.900. Si se utiliza otra tasa que está también dentro de los parámetros de esta, digamos, institución canadiense, es una asociación, no es una empresa, sino una asociación. Si se alquilaran al 13% serían 174.000 millones de pesos al año. Ahora, cuando yo estoy viendo que hasta el año pasado, repito la cifra, BH Billington se ganó 344.000 millones de pesos por el uso de esos activos. No es desproporcionado pensar que esos activos se puedan alquilar por 100.000 o 150.000 millones de pesos, porque seguiría siendo, senadora Nora, una ganancia, digamos, extraordinaria, una ganancia importantísima, porque es que a septiembre pasado Billington ahí no tiene nada. O sea, a septiembre pasado Billington tiene el 0,51, 50.000 hectáreas que no se explotan, donde las reservas son apenas el 5% del total, que no tienen equipos adquiridos. O sea, Billington en septiembre no tiene nada ahí. Y el Estado colombiano decide prorrogarle ese contrato. Nosotros le insistimos, y cuando digo nosotros no digo solamente yo, la senadora Marisa Martínez, la senadora Nora Martínez, el doctor Vargas, le insistimos al Estado colombiano en que había que demandar ese 0,51 por leonino. Inclusive lo demandamos, nosotros pusimos una acción popular, o sea, nosotros lo demandamos porque el gobierno no quiso. ¿Qué decía la acción popular? Que buscaba que el juez le ordenara al ministerio, que es el único que podía demandar, para que se demandara el contrato. Bueno, el ministerio no quiso. Ahora, ¿qué buscábamos nosotros? Una cosa que es obvia, se lo dijimos aquí al ministro en todos los tonos: ministro, si ustedes reconocen el 0,51, no tienen cómo renegociar con Billington nada, porque los tienen arrodillados. Les dijimos incluso con exceso de amplitud, demandes ese contrato y se abre la posibilidad de varias cosas, o explotar directamente la mina por cuenta del Estado colombiano. Explicamos cómo eso era paja, de que solo los de Billington pueden explotar esas minas. Eso, gente que haga eso en el mundo, hay gente parada en todas las esquinas, eso es paja. Sí, entre otras cosas, esos días el gerente de la empresa era un tipo de Andes, Antioquia. O sea, que echarnos el cuento de que solo los místeres podían hacer eso, pues tampoco era cierto. ¿Sí? Les dimos esa opción, les dijimos otra opción: llamen a una licitación, inclusive en la que participe Billington, pero busquemos mejores condiciones para el Estado colombiano. Les dijimos una tercera: sobre el contrato hundido, anulado, negóciese con Billington, pero negóciese en una situación de fuerza. O sea, en una situación en que el Estado colombiano tenga el control de la sartén, y en esas condiciones negocios. No quisieron. La Contraloría General de la República desde el 2008 les advirtió que ese contrato 051 del 96 es presuntamente irregular, dice la Contraloría, porque se efectuó una adjudicación de un área de concesión fuera de los términos establecidos en la normatividad minera. Se los dijo la Contraloría. En agosto del año pasado, la Contraloría le hace una función de advertencia al ministro Cárdenas, al ministro de Minas, y le advierte que esas negociaciones se están adelantando sobre la base de un contrato que, como ya se advirtió, presenta riesgo de ilegalidad. Se lo dijo la Contraloría también. El gobierno se inventó un concepto del Consejo de Estado que los abochorna, ministro, porque la pregunta que ustedes le hicieron al Consejo de Estado no era la pregunta que había que hacer. La pregunta no era si unas concesiones pueden terminar sumándose a un contrato de aporte. La pregunta era si esa cláusula de la reversión se mantenía en la figura del 051, y esa pregunta no la hicieron.
se redactaron las cosas cuidadosamente, como suele hacerse cuando se le pregunta al Consejo de Estado, para que el Consejo de Estado le pregunte sobre una cosa, responda sobre esa cosa, y después el gobierno eso lo interprete de una manera que por supuesto no corresponde con la realidad. Entonces esto empezó súper mal, esta renegociación de este contrato. ¿Por qué? Porque empezó el gobierno arrodillado, sometido a la férula del 051. Y digamos, los de Cerro Matoso diciendo, bueno, pues si ustedes no reconocen ese contrato, moverse 1 milímetro de ahí va a ser muy difícil. Y empezaron a planear a ver cómo le clavaban más gabelas al gobierno nacional y cómo hacían todavía más leonina la operación. Entonces, por ejemplo, montaron un alboroto con la caída del tenor. El tenor se refiere a la cantidad de níquel que hay por unidad de peso, digámoslo así, en medio de los distintos, la roca o lo que sea, ¿cierto? Pues hay una cantidad de níquel. Y entonces levantó Cerro Matoso Billington la teoría de que era que el tenor estaba cayendo y que entonces había que hacer descomunales inversiones y que o si no la mina no funcionaba, algo así como decirnos a los colombianos, qué desastre de mina. Si seguimos con el contrato es porque les vamos a hacer el favor de quedarnos con ese cañenco, ¿cierto? Toda una cosa calculada, por supuesto, en beneficio de Billington. Y entonces el gobierno, cuando nosotros les insistimos, yo les dije a los del gobierno, bueno, ¿dónde están los estudios sobre lo que vale el cambio de tecnología, la lixiviación del proceso industrial? Y cómo es el problema de la baja del tenor. Entonces aquí me dijo el ministro Cárdenas, me dijo si hay estudios, y después me dieron unos estudios supuestos del gobierno, que eran citar 3 estudios de Cerro Matoso. No del gobierno, sino de Cerro Matoso. Uno del 76, uno del 81 y uno del 96. Nos los presentaron aquí el año pasado como si fueran estudios del gobierno. Y el gobierno se embarcó en esto sin estudios. Y la gran cosa que hace la Agencia Nacional Minera es que en octubre del año pasado contrata con Corficolombiana. Y de paso yo me pregunto, ¿habrá algún negocio del Estado colombiano en donde no esté Corficolombiana? La poderosa empresa de don Luis Carlos Sarmiento. Esto ya es, pues bueno, ahí estaba Corficolombiana. Y otra cosa que se llama CRU. Octubre del año pasado, para dar unos estudios para un contrato que se tenía que firmar, decía el gobierno, en diciembre. Eso es inaudito. Inaudito, o sea, ese estudio lo tenían que hacer en 2 meses. Y bueno, lo hicieron a su manera, ¿no? Dice CRU, si bien CRU no cuenta con la experiencia técnica ni con las herramientas para dar una opinión objetiva de las proyecciones de Cerro Matoso de la calidad futura del mineral, no es extraño que se experimente una redacción natural. Yo creo que no le debían pagar a esos tipos por ese estudio. Pues porque, ¿cómo así? Los tipos en el estudio lo que hacen es que confesar que son ignorantes, pero que a ellos no les extrañaría que los de Cerro Matoso tuvieran razón. Bueno, pues para decir eso no necesitas saber nada. Bueno, y eso es lo que dice el estudio. Y lo que hacen los estudios supuestos es inventarse, no, repetir lo que dice Cerro Matoso. No podían hacer otra cosa, pero me imagino que cobran como científicos. Sería bueno que eso se investigara también, porque esa es la historia de ese estudio. Y eso no lo quieren presentar como una gran cosa, que es que baja el tenor y no sé qué. Esos son cuentos, ministro, usted lo tiene que saber. Todos los negocios del mundo, aprovecho y lo digo, se montan sobre la base, si son negocios mineros, sobre la base de que cambian los tenores. Y hay, digamos, tenores altos, medios y bajos, eso lo sabe cualquiera. Todos los negocios, el negocio de la ganadería tiene que ver con que usted hace utilidades promedio, y hay vacas que dan mucha leche y otras dan menos leche y todo, y usted hace una utilidad promedio. Entonces eso, que es una elementalidad, no lo quieren volver un problema científico y una justificación para hacer todo lo que se tenía que hacer. Sí, claro, son cosas absolutamente elementales que aquí no los quieren presentar como grandes cosas. Es más, la baja del tenor del 0,51, ministro, está dicha en el contrato 0,51 del año 96. Entre otras cosas, no lo explotan es porque el tenor es bajo. Entre otras cosas, lo que sabemos que va a pasar aquí, si es que ese proceso de lixiviación se hace, y vamos a ver que es probable que no lo hagan, es que lo van a hacer reciclando el mineral que ya se ha movido, antes que ponerse a hacer cosas nuevas. Ya les he dicho que la exploración del 0,51 la prorrogaron hasta el 2020. O sea que si entrar en explotación, eso quién sabe cuándo sería. Todos esos
son, digamos, argucias a las que me refiero para que el país entienda cómo arman unos enredos para justificar unas cosas que por supuesto no tienen justificación posible. Bueno, el nuevo contrato, además de que es ilegal, repito, porque está viciado en nulidad desde el principio, es también leonino contra el interés nacional. Vamos a explicar las cifras. El nuevo contrato, ¿qué dice? Dice la Agencia Nacional Minera, que en ese nuevo contrato, entre el 2013 y el 2044, miren ustedes cómo va la cosa, ¿cierto? Lo que tenía que revertirse en el 2012, lo corren hasta el 2029, y en el nuevo contrato lo tiran al 2044, y la norma dice que podrán prorrogarlo 20 años más. O sea, que los colombianos se olviden de que algún día esa mina y esa empresa le va a revertir a la nación colombiana. O sea, lo perdimos todo. Todo lo perdimos. Dice la Agencia Nacional Minera que en estas, entre el 2013 y el 2044, o sea, en 31 años, da eso, sí, 31 años, nos van a ingresar como, digamos, como parte de la renegociación, como nuevos ingresos, o sea, llamámoslo un poco lo que nos van a pagar por haberse quedado con la empresa, unos 755 mil millones de pesos. Eso da 23.500 millones de pesos al año. Suma que sigue siendo insignificante contra las utilidades de 344 mil pesos que estaba obteniendo Cerro Matoso. Esa es la realidad de este negocio. Porque aquí siempre hay que compararlo contra lo que estaba ganando Cerro Matoso al momento de la reversión. Entonces, los 344 mil millones de pesos anuales no los convierten en 23 mil millones anuales, y eso nos lo quieren presentar como una maravilla. Y no lo presentan como una maravilla porque lo de antes era más malo. Pues sí, lo de antes podía ser más malo, pero esto no es nada bueno, porque además vamos a ver, aquí se nos van perdiendo otras cosas que el gobierno no quiere mencionar. O sea que de entrada señalo, este contrato también es leonino. Unos activos que producen 344 mil millones de pesos anuales se terminaron alquilando. Ahora voy a explicar los subterfugios del alquiler para ocultarlo por 23.500 millones de pesos al año. Pero ¿qué nuevas arandelas vienen aquí? Queda claro que no habrá reversión de activos, o sea que Colombia esos activos los perdió para siempre. 1.23 millones desaparecieron, o sea que aquí estos 23.500 millones nos están pagando las posibles utilidades que habíamos podido obtener, pero también nos están pagando el valor de los activos, 1.23 billones de pesos, o sea que estamos hablando de pérdidas del patrimonio nacional de sumas absolutamente astronómicas. ¿Cómo es que hacen el asunto? Y esto también lo censura la Contraloría. Es que lo que era inicialmente en el 051 un alquiler leonino, pero un alquiler, no lo volvieron el pago de unas regalías, que es una cosa que también es bien discutible para que los abogados lo miren. Entonces dicen que es que la regalía normal del níquel, que es del 12%, si no la van a aumentar en 1% hasta el 2029, y si se consiguen unas condiciones, podrán aumentárnosla otro 1%, otro 1,5%, dependiendo de ciertas circunstancias. Pero quiero advertir, lo único que es seguro en el contrato es el aumento de regalías del 12 al 13%. Los otros aumentos van a depender de una figura que se inventaron aquí, que son tan creativos entre el gobierno nacional y la BHP Billiton. Una cosa, y es aumentar la capacidad de procesamiento. Llamo la atención, no la capacidad de producción de la mina, sino la capacidad de procesamiento. Que esa capacidad de procesamiento se convierta en aumento de producción, puede que sí, pero puede que no. No lo dice el contrato. Aquí podría suceder que logren ampliar el contrato, prorrogarlo después del 2029 hasta el 2044 y más allá, sin que hubiera un aumento de la capacidad de producción, que es finalmente lo que le interesaría a Colombia, porque el aumento de las regalías o de los impuestos, de cualquier cosa que vaya a generar ese negocio, tiene que ver no con el aumento de la capacidad de producción, ministro, sino no con el aumento de la capacidad de procesamiento, sino con el aumento de la capacidad de producción. En esto quiero ser perfectamente enfático. Luego el aumento de luego una parte grande
De estos 29.000, de estos 23.500 millones de pesos, ministro, son presuntos. O sea, el aumento de la regalía no es parte con certeza de esa realidad. O sea, aquí cuando la Agencia Nacional Minera me dice que son 755.000 millones más, y no estoy contando lo que llaman inversión social porque me voy a referir a eso después, es suponiendo que las regalías van a pasar del 12% al 14%. Pero eso no está seguro en ninguna parte en el contrato. Eso es una posibilidad apenas. Apenas una posibilidad, que no una certeza, que son cosas completamente diferentes. Luego queda claro que el contrato es un contrato que es leonino. Miremos un poco cuánto pueden ser los detrimentos para Colombia, para seguir insistiendo en esto. Esas utilidades de las que hemos hablado, ¿sí? O esos alquiler, llamémoslo, disfrazado de regalías, pero es una forma de alquiler. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, estamos hablando de una suma que es del orden de 23.000 millones, que efectivamente equivale esa suma a que nos estuvieran pagando un 1.7% de alquiler sobre esos activos. Esa es la cuenta precisa. O sea, se pasa del 0.29 al 1.7, pero quiero insistir, ya no hay reversión, ¿cierto? Y están apareciendo otros fenómenos que aquí estamos mencionando. Esto lo que quiere decir es que el detrimento anual de esta nueva realidad, si se compara con tasas del 6.7% que he mencionado de esta asociación canadiense, es un detrimento anual para el país de 67.000 millones de pesos en números redondos. Si es contra el 13.05% que también recomienda o ve como posible o que ocurre, que señala esta organización canadiense, son 151.000 millones de pesos. Y si es sobre un 20%, son 254.000 millones de pesos. Alguien dirá, 254.000 es mucho, pero bueno, frente a 343.000 millones, de todos modos le quedarían todavía a Billiton cerca de 90.000 millones de pesos de utilidades por la operación de esa empresa. Dice además la Contraloría que hasta hoy ese contrato no paga regalías por el hierro, nunca las ha pagado. Y la Contraloría explica, ahí lo que se produce es ferroníquel, 25% de níquel perdón, 35% de níquel y 65% de hierro. Bueno, al hierro nunca le ha pagado Billiton regalías, que debería pagárselas, son del orden del 5%. Y en el nuevo contrato vamos a seguir sin pagar regalías por el hierro. Como si fuera poco, ya lo mencioné, pero lo repito, le alargan el periodo de exploración al 0.51. Y le alargan el periodo de exploración al 0.51 con una cosa que hay que anotar, ¿no? Cuando se aprueba el 0.51, una cosa que se llama el canon superficiario, que es un impuesto que las mineras tienen que pagar por el terreno donde están haciendo sus operaciones. El contrato inicial era, en ese momento el canon superficiario era del orden de 19.000 pesos, y a esta empresa se lo dejaron en 9.000, o sea que le hicieron otra concesión graciosa. Y hay un punto que es muy grave en este negocio, que lo quiero enfatizar y que es de lo peor que tiene el negocio. Es que Billiton, para, digamos, darle un viso de corrección a este negocio, levanta con mucha fuerza la tesis del cambio del tenor, que ya expliqué, y dice que ese cambio del tenor exige un nuevo proceso, digamos, industrial, que es un proceso que llaman de lixiviación. Eso puede sonar como muy misterioso, pero realmente no es algo así como pasar el mineral, esto se usa en oro y en otras cosas, como pasar el mineral a través de unos líquidos para que esos líquidos, digamos, saquen el material purificado al final. Eso nos lo quieren presentar como una cosa del otro mundo, pero técnicamente es un proceso relativamente elemental. Pero ojo con esto, que es la parte más complicada, porque uno puede aceptar que haya cambios tecnológicos. El contrato establece que ese proceso de lixiviación no lo va a hacer Cerro Matoso, sino que se va a subcontratar, se va a tercerizar, se va a contratar con una empresa que puede ser vinculada a una parte interesada. La Contraloría le ha caído durísimo a eso.
Seguramente ellos mismos, claro. La Contraloría, ¿por qué le cae muy duro a esto? Porque dice una primera cosa que es obvia: de cuando acá se acepta en un contrato que los únicos que pueden hacer la lixiviación son los que coja Cerro Matoso. O sea, esa es una falacia, ¿sí?, que no corresponde con ninguna prueba cierta, porque va a ser finalmente Cerro Matoso, o sea, Billiton, quien va a decir con quién se hace el proceso. Pero más complicado que eso es que esas tercerizaciones, todas las sabemos, seguramente que esa empresa que va a hacer la lixiviación se va a instalar en algún paraíso fiscal. Esas formas de tercerización están inventadas desde hace rato para no pagar impuestos, para cobrar lo que más o menos se les antoje. Digamos, parte de estos horrores de estas contrataciones es lo que tenemos con los trenes de Drummond en el Cesar y con el tren del Cerrejón, ¿sí?, que cobran, digamos, como caja cerrada, o sea, cobran un precio y punto, y ese precio no está sujeto ni a discusión, ni a análisis, ni a confrontación por parte de las autoridades colombianas y por parte de los organismos de control. Este, repito, es uno de los asuntos más complicados. Dice la Contraloría que esto que están haciendo va contra toda jurisprudencia tributaria. Dice, va contra toda jurisprudencia tributaria la vinculación de un tercero contractualmente para el tratamiento de lixiviación. Y agrega la Contraloría que esto se hace, esto involucra un costo deducible de las regalías sin tener el control real del valor por tonelada que va a ser objeto por este concepto, generando otro riesgo moral. Explico un poco esto qué quiere decir. En el pago de regalías que hacen estas empresas, pues va involucrado el problema de los costos. Y si el Estado no puede revisar los costos, lo que quiere decir es que el Estado queda listo para ser tumbado, como se dice coloquialmente, en estas operaciones de costos de producción. Hay otro asunto que puede ser menor si se quiere, pero no quiero dejar de mencionar, y ya estoy terminando, señora presidenta, que es el cuento de la inversión social de Cerro Matoso. A esto le ha hecho el gobierno un alboroto inmenso, que es que este contrato tiene unas partidas importantísimas en inversión social. Pues bueno, cuando estas cosas se miran en detalle, se descubre que eso de la inversión social, que es una plata que la empresa se gasta por ahí más o menos en lo que quiera, ¿cierto?, y que llaman inversión social, pues realmente lo que va a suceder es que la suma acordada va a ser básicamente igual a la suma que se ha venido, digamos, aplicando, o sea, que realmente allí no hay una ganancia de importancia, ¿no? Dice la Agencia Nacional Minera que el promedio hasta el año 44 va a ser de unos 6.200 millones de pesos al año. Pues bueno, Cerro Matoso ha dicho que ellos invierten en ese rublo 7.900 millones. Álvaro Pardo, que es un estudioso, dice que son unos 8.800 y el gobierno 6.400. O sea, que digamos que básicamente es lo mismo que se viene haciendo ahora. Pero hay un punto que a mí me molesta particularmente. Primero porque, bueno, la naturaleza leonina del contrato no cambia por estos centavos de más que ponen ahí. Pero tiene que ver con una cosa, es que Cerro Matoso se reserva, ella, la empresa, el derecho a invertir esa plata como se le dé la gana. Y esto nos lo quieren presentar como si fueran pagos al Estado colombiano. Y es evidente que no lo son. Eso manejado por las fundaciones de Cerro Matoso quiere decir dos cosas que quiero mencionar, ministro. Una, y es que eso tiene deducción de impuestos. O sea que parte de ese famoso gasto social lo terminamos pagando los colombianos por la vía de los menores impuestos que la empresa paga. Pero además hay una cosa que a mí me molesta, porque todos sabemos que eso le suma a la mermelada del gobierno nacional. O sea, Cerro Matoso va a coger esos pesos para irse a hacer politiquería y clientelismo allá en esa región y a presionar congresistas y dirigentes políticos y alcaldes y concejales, y eso me parece absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable que una empresa de estas pueda coger recursos que en última son recursos públicos y manejarlos al arbitrio de la empresa privada para hacer politiquería, ministro, y todos sabemos que eso es así. O sea, concejal, diputado, congresista, alcalde, que no se file, como se dice, detrás de lo que diga BHP Billiton, va a ser, digamos, maltratado con estos recursos. Con respecto a las normas ambientales, muy brevemente, la Contraloría también viene diciendo desde hace mucho rato que no hay licencia ambiental para la explotación de Cerro Matoso. Y no hay, y no va a haber con el nuevo contrato. Explico esto un poco en detalle.
Como ya mencioné, Cerro Matoso empieza a funcionar desde hace muchos años, esa empresa empieza a funcionar desde hace muchos años. Tienen un permiso ambiental de 1981, cuando no existía la ley que ordenaba las licencias ambientales, cuando no existía la Constitución del 91, me recuerdan aquí. ¿Sí? Luego es evidente que lo que tienen allí es una cosa que no tiene las garantías de la licencia ambiental, pero esto con este agravante, porque la ley dice que esos permisos ambientales les permitían seguir funcionando, pero la ley también dice que podía el Estado ir, digamos, obligando a esas empresas que se adecuaran a las nuevas realidades legislativas. ¿Qué es lo que ha sucedido en todos estos años? Que ningún gobierno ha ajustado a esas empresas para que sus permisos ambientales se conviertan en licencias ambientales, que son cosas completamente distintas. Y este contrato, que era un momento propicio para que el gobierno colombiano le dijera a estos extranjeros, bueno, señores, vamos a ajustarnos, ¿sí? A la ley 99 del 93, tampoco se los dijo, entonces siguen con su permisito ahí para que hagan lo que sea. El tema de salud, lo firmado es una burla calculada para engatusar a la gente, porque ¿qué es lo firmado? Dice: hay problemas de salud gravísimos, aquí seguramente ahora comunidades indígenas van a hablar de ese tema, hay problemas de salud gravísimos, tanto dentro de la empresa, entre sus trabajadores, como a la comunidad que rodea la mina. ¿Qué dice el contrato? Dice que Cerro Matoso hará estudios, pues, amarrando el gato con longaniza. Cerro Matoso hará estudios, imagínense cómo serán. Es probable que los contrate con Corficolombiana y con CRU. Supongo que ya con los méritos que han hecho, pues terminarán contratándolos por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Pero además dice que, de acuerdo con los estudios, la empresa tomará los correctivos que se le antojen. O sea, eso es una burla y no hay nada que valga la pena. El sindicato también siempre insistió, con razón a mi juicio, en que ahí hay procesos de tercerización que son inaceptables, calculados para bajarle los salarios a la gente, violaciones a la ley, porque en la ley en Colombia se pueden tercerizar faenas, pero no como se hacen estas empresas que tercerizan cosas que no se deberían tercerizar. Y hay un problema de riesgos profesionales supremamente graves, que tampoco atiende el nuevo contrato. El contrato además tiene una cláusula, ministro, de confidencialidad que yo quiero repudiar de manera enfática, porque es una cláusula de confidencialidad calculada para que los funcionarios del Estado colombiano, que puedan tener información grave de hechos incluso dolosos, delictivos, criminales que sucedan en la aplicación de estos contratos, para que esos funcionarios ni se atrevan a informar al respecto. Esto me parece gravísimo. Dice la norma, dice lo acordado, que esas que llaman violaciones al criterio de confidencialidad serán so pena de destitución inmediata por mala conducta. La Contraloría protesta de una manera que yo quiero resaltar, y es que la Procuraduría dice que eso constituye una violación flagrante del debido proceso. Y yo aquí voy a seguir abanderándome del tema del debido proceso. Es el mismo lío que tenemos con el decreto que permite destruir las maquinarias de la pequeña minería. Cero debido proceso. Y aquí lo que hay es cero debido proceso. Y quiero recordar que la institución que en Alemania promovía la idea del cero debido proceso se llamaba la Gestapo, ¿sí? Y que estas normas parecen inspiradas por la Gestapo. Y esto puede sonar como irónico, pero es verdad y es muy grave. Es que este es un país muy pervertido, muy mal gobernado, muy lleno de cosas horribles. Y cuando el Estado cae sobre una persona sin debido proceso, eso es tenebroso, eso es miedoso. Porque es que el poder del Estado frente a una persona o frente a un sector social débil la desproporción es descomunal. Y cuando no hay debido proceso, ministro, esto es tenebroso. Entonces es increíble que ya en el caso de su ministerio y en el caso de este gobierno, en dos casos, menciono dos, puede haber más, se estén inspirando en criterios de la Gestapo, me parece de una gravedad muy grande. La Contraloría también rechaza la idea de cambiar el alquiler por las famosas regalías, dice que eso no lo ve con claridad, y por supuesto que ahí no hay claridad. O sea, ¿para qué esa especie de subterfugio? ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Ya vimos que lo de las regalías es leonino en su contenido, pero en las formas, ¿por qué esa astucia? ¿De qué es de lo que se trata? Y la Contraloría detecta una cosa que es importante. Dice que esas regalías
que va a pagar esta empresa por el alquiler de esos equipos, de ese patrimonio, no van a terminar en la nación, sino que van a terminar en las CAR, en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú, y en municipios como Cartagena o municipios productores. Yo aquí no voy a hacer la discusión, ministro, con respecto a la justicia de a dónde lleguen esos recursos, porque uno puede alegar, y yo no, aquí yo hice mi debate contra la ley de regalías precisamente porque le arrebataba a los municipios sus derechos, pero aquí yo sí hago un debate y es este, que es sobre el que llama la atención la Contraloría. ¿Puede el gobierno nacional despojar a la nación de unos recursos mediante un contrato como este para transferírselos a entes regionales? Repito, no estoy discutiendo, digamos, la conveniencia o no, porque eso lo podemos discutir, estoy discutiendo la legalidad, y aquí vuelvo a lo mismo del punto anterior, es decir, aquí se va a seguir mediante astucias contractuales modificando la Constitución y la ley. O sea, ¿puede el Ministerio de Minas arrebatarle a la nación unos recursos que le pertenecen a la nación para dárselos a entes territoriales mediante un contrato con una transnacional? Me imagino que les interesará a los abogados de Colombia que estudian este tipo de cosas. Terminemos ya diciendo un par de cosas. Es claro entonces que la Contraloría no está de acuerdo con ese contrato como está pactado, y ese es parte de los líos que aquí se les están abriendo a los funcionarios. Y decía yo, antes de empezar este debate, un poco en chiste, pero también en serio, le decía al ministro que una de las cosas que me parece horrible de la creación de esas agencias nacionales, incluida la minera, es que los funcionarios que pueden terminar en la cárcel por este contrato ni siquiera son los ministros. Están poniendo como de carne de cañón, ¿sí? Cuadros de nivel secundario para que terminen respondiendo por estos horrores. Horrores que todos sabemos no firma la señora de la Agencia Nacional de Minería solita, ¿no? Si en el permiso del doctor Rengifo no puede firmar, todos sabemos. Pero eso sí, si se le monta un enredo, seguramente en ese momento sí será ella sola la que tenga que responder por este tipo de cosas. Yo expreso mi desacuerdo. Yo creo, ministro, que cosas de tanta gravedad, donde está involucrado el interés nacional, que no se hacen sin el permiso del presidente de la República de ninguna manera. Pensar que Santos no tiene nada que ver con este horror, imposible. Y sin embargo, a la hora de responder, cogen a doña María Constanza García y la ponen a firmar ese contrato. No creo que sea tampoco eso una buena manera de gobernar. La Procuraduría, además de lo ya dicho por la Contraloría, aquí estamos hablando de legalidades, la Procuraduría le hace un traslado a los, ¿cómo se llaman? A la sala disciplinaria de la Procuraduría. Yo esto lo entiendo como una especie de acusación que la Procuraduría le hace a su sala disciplinaria sobre este contrato. No me voy a detener con mucho detalle, pero menciono algunas cosas. Seguramente el doctor Barguil podrá detallar esto más, las cosas, ¿no? Dice que la sala disciplinaria debe investigar y analizar la procedencia y oportunidad de la prórroga por 15 años, que había podido hacerse después del 29. Esta es una cosa, ministro, en la que ustedes tienen un talón de Aquiles, como se dice, tenaz. Sí, ya se salieron con la suya de prorrogar al 2029. Para eso no necesitaban nada. ¿Por qué meten desde ahora prórroga del 2029 hasta el 2044 y dejan la puerta abierta para otros 20 años más? La Procuraduría dice que eso se ha debido hacer en el 2029, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Bueno, no lo hicieron. Dice que hay que valorar, le dice a la sala disciplinaria, las razones por las cuales en los estudios financieros y técnicos no aparece sustentada la prórroga, sea de 15 años o de más o de menos. Dice que los estudios técnicos e informes finales fueron expedidos en fecha posterior a la suscripción del otro sí. O sea, estas empresas que ya mencioné que ignoran todo sobre el oficio, no solo no saben nada, sino que entregaron el informe después. O sea, este contrato se aprueba el 27 de diciembre del año pasado y los documentos que sustentan las supuestas bondades del contrato se firman después. Eso lo anota la Contraloría y por supuesto que es de una enorme gravedad, ¿no?
Dice que los estudios geológicos, lo que yo mencioné aquí, que tienen que ver con las características del yacimiento, etcétera, datan de los años 72, 1972 y 1981, ministro. Y que la Contraloría dice que eso debe revisarse. Señala también que le llama mucho la atención y que debe investigarse ese cuento de que ese cuento del contrato supeditado a la capacidad de procesamiento. Dice que este organismo de control no encontró los estudios que completamente reflejen el soporte para este asunto del que estamos hablando. Y dice una cosa que es muy grave, dice que al parecer se concedió dicha prórroga sin haber efectuado el balance final de los contratos 866 y 1727, que es obvio. O sea, si una empresa tiene dos contratos que está explotando por allá desde hace 30 años, y se los van a prorrogar, que fue lo que sucedió, lo menos es que demuestren que en esos contratos se cumplió la Constitución y la ley. Digamos dos cosas más y concluimos. Ya la Contraloría cogió a Cerro Matoso con las manos en la masa, apropiándose de una plata de regalías de las que no se podía apropiar, pues cargando como costos cosas que no podía cargar como costos. Eso le significó hace unos años a BHP Billiton pagarle al Estado colombiano 35.000 millones de pesos más por regalías. ¿Qué es lo grave? Que la Contraloría dice que Cerro Matoso, por la revisión de otros años de esa mala liquidación de regalías, le debe a la nación otros 62.000 millones. 62.000 millones. ¿Cuál es el problema? Que la Contraloría le dio orden a la Agencia Nacional Minera de que cobrara y la Agencia Nacional Minera parece que no cobra. Y que la Contraloría intenta cobrar directamente y los de Billiton se le esconden, ¿sí? Y entonces le ha tocado proceder a embargarle los recursos a esa empresa, embargo que tampoco ha podido hacer. Esto es como increíble, pero es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué tal la seriedad de una transnacional que no paga lo que le cobra un organismo de control y que además se le esconde, etcétera, etcétera? Pero bueno, ese es el tipo de empresa con la que estamos tratando, y el gobierno nacional, mínimamente, ministro, ha debido decirle a Cerro Matoso, no hay nuevo contrato si no le paga a la Contraloría lo que le debe, pues, o a la nación, y que está cobrando la Contraloría. Tampoco hace nada el ministerio, bueno, o sí hace en contra, por ver cómo se controlan las realidades fiscales de estas empresas. Entonces abrieron una tronera inmensa para que la lixiviación la haga una empresa ubicada por allá, quién sabe en dónde, las Islas Caimán o lo que sea. Pero además hay denuncias muy graves que dicen que estas empresas no están pagando los impuestos que deberían pagar, y sobre eso pues tampoco el gobierno nacional hace nada. Entonces concluyamos diciendo esto, senadora Marisa, que ya la veo, ¿sí? El 051 ha debido ser demandado por el gobierno nacional, y sobre la base de esa nulidad sentarse a ver qué se hacía con este negocio. Yo creo que eso es una cosa que es fácil de reconocer y es elemental. Como no se hizo, el gobierno quedó como un pececito en las manos de BHP Billiton. ¿Cómo serían las conversaciones privadas de estos místeres refiriendo a las posibilidades que ustedes tenían de negociar alguna cosa que valiera la pena? El contrato se definió sin los estudios respectivos. O sea, ellos con todos los estudios, todas las cifras, todos los datos, todas las posibilidades, y ustedes ya hemos visto en nada. La Contraloría y la Procuraduría le hacen muy fuertes glosas a esto y se están investigando, y no me sorprendería que esto terminara en sanciones incluso penales. Falta ver si no se termine asomando a esta realidad la propia Fiscalía General de la Nación. Los asuntos de salud, o relativos a la salud de la gente, de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de los vecinos de esa mina, nada. En medio ambiente, nada. En asuntos laborales, nada, que eran temas importantes para haber revisado en ese contrato. Un contrato leonino, ya lo he explicado, pero resaltemos algunas cosas. El truco de convertir los arrendamientos en regalías, yo imagino que eso legalmente tendrá algunas posibilidades de volver ese debate un debate imposible. Pagos muy bajos, como ya hemos mirado. Aumento de la capacidad de producción que no de producción, o sea que ahí nadie sabe qué es lo que va a pasar. Subcontratar la lixiviación, facilidades para que se mantengan los fraudes en regalías e impuestos. No reversión ni de lo nuevo ni de lo viejo. También digamos esto que es importante. Ese proceso de lixiviación que se va a montar no incluye reversión.
no incluye reversión, o sea, que hay tampoco ninguna posibilidad. Entonces yo diría que este es uno de esos contratos que yo creo que el gobierno no tiene nada de qué enorgullecerse. Yo diría que es uno de esos otros contratos transnacionales que se hacen en Colombia y que al final avergüenzan a quienes los tramitan y a quienes los firman, porque es notorísimo o muy notorio que el interés nacional no aparece reflejado. Pero ojo, con este contraste que no podemos olvidar, siguen en paro los pequeños y medianos mineros de Colombia, bregando a que los escuchen, bregando a que los atiendan. Lo único que han recibido de parte del Estado es represión. Para eso sí sobran los alientos del Estado colombiano. Entonces, miren ustedes el contraste, que es parte de lo que explica, de lo que explica la irritación de este país contra este gobierno, del presidente Santos. Es que para estas transnacionales, mano suave, generosidad, actitud comprensiva, simpatías, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de lo que pide la gente, el común, el campesino, la papa, el uno o el otro, etcétera, nada se puede, todo se torna muy difícil y si es necesario la represión del Estado. Muchas gracias, señora presidenta.